para la reinserción social y familiar del individuo, con formación en técnicas de logoterapéutica individual y grupal, atención y orientación en el proceso reeducativo del niño, adolescente y adulto por adicción, dependencia y conductas desadaptadas, acompañamiento psicoeducativo en el proceso de reinserción social de la diversidad funcional, abordaje para el fortalecimiento organizacional a través de la gestión de factores psicosociales, docente universitario del Cupio de Hogares CREA, miembro de la Unidad de Salud Integral para el Desarrollo Humano de Cupio y actualmente es el presidente del Colegio de Terapeutas Psicosociales COTEXI, y muchas otras más, experiencia profesional y cursos, y tenemos la suerte de contar con él a pesar de su permanente ocupada agenda. Gracias a Peñalosa por acompañarnos en esta mañana. Gracias. Disponga usted de la cámara, como dice la... Gracias, doctor. Agradecido y honrado más bien de poder ser presentado, invitado por usted, por el equipo que acá acompaña esta loable tarea de formarnos y educarnos diariamente en los distintos aspectos. Como bien se ha dicho y se ha resaltado bastante por parte del doctor y de los ponentes que acá se han parado con otros espacios donde también nos encontramos, hablar de salud es hablar de todos y de cada uno de los aspectos, como hoy nos reúne comprender un poco más la adicción y en este caso, en mi experiencia propia, personal y profesional, desde el modelo psicosocial, ¿no? Por eso un poco la breve descripción que se comparte es mi experiencia, pero no quiere decir que en mi experiencia todo esté manejado, al contrario, en esta experiencia nos vamos acercando a la comprensión de lo que yo denomino responsablemente, doctor, vamos a ver si estamos de acuerdo y si no, es válido, porque de eso se trata, ¿no? Fenómeno psicosocial. La adicción, quisiera comenzar con eso mientras se puede proyectar. La adicción, más allá que una dependencia, es un fenómeno psicosocial que compromete la vida del ser humano, por tanto el sistema y por tanto lo global, o lo que entendemos como colectivo. Entonces, yo quisiera hoy compartir un poco la reflexión. Sé que en la mañana, a través de mi colega Ayarí y de lo que el doctor Jennifer y cada uno de ustedes los presentes han podido dialogar, han podido profundizar, factores psicosociales de riesgo asociados al consumo y tráfico de droga. Pero lo presento desde una perspectiva de abordaje terapéutico, es mi manejo, son mis competencias como terapeuta psicosocial, en el sistema familiar. Por eso digo que hablar de adicción dentro del enfoque de la salud, en lo que puede ser el perfil del psiquiatra, del psicólogo, en este caso la competencia del terapeuta psicosocial, es enfocarnos entonces en un sistema global. Gracias, muy amable, lo lograste. Es enfocarnos en un sistema entonces global. Yo no sé si esto sea posible. Un poquito más amplio. Factores psicosociales de riesgo asociados al consumo y tráfico de drogas. Y repito, presentado desde un abordaje terapéutico de la orientación familiar. Ahora bien, esto implica comprender un poco más allá de la adicción qué pasa con la persona frente a la sustancia, frente a la droga, o hoy hablamos no solamente de sustancias, de psicotrópicos o de fármacos. En el caso del médico y psiquiatra eso es bien sabido. Hoy también hablamos de actividades dependientes y adictivas. Hoy hablamos de dependencia y codependencia. La persona que está en consumo directamente es el que denominamos dependiente, adicto. Pero la persona que está en el círculo de ese adicto sujeto es entonces codependiente. Hablábamos ahorita un poco de la culpa. Nosotros cambiamos directamente la culpa por responsabilidad, que no es igual. Cuando yo hablo de la culpa, asumo, y con el perdón de la palabra, asumo todo ese peo como mío. Y resulta que el peo no es mío. El problema, el asunto, la situación conlleva una corresponsabilidad que en este caso se denomina en el sujeto protagonista
adicto, dependiente. Y en el círculo, en el entorno, ¿qué pasa con los codependientes? ¿Qué pasa con el papá, la mamá de ese chico, de esa chica? ¿Qué pasa con los hijos de ese adulto mayor que es todavía dependiente o adicto de una o muchas prácticas? Entonces, el enfoque ahorita es muy global porque no hablamos solamente, repito, de sustancias psicotrópicos o químicos adictivos. Hablamos de actividades, de prácticas y de codependencia emocionalmente, actitudinalmente y otras más. Un poco de eso es el enfoque de hoy. Por eso, entonces, desde una dimensión de la persona, que es un poco la dimensión social, que es competencia dentro de este modelo psicosocial. ¿Qué son los factores, eso principal, dentro de aquella dimensión social? Hay una primicia que yo siempre comparto en esta corresponsabilidad. Yo influyo en el entorno. Habría que ver qué es lo que influye y de qué manera. Pero de la misma respuesta, entonces hay que el entorno influye en mí. Ahí empezamos desde la dimensión social a comprender qué pasa con la persona frente a la conducta adictiva, frente a la sustancia o la práctica que luego va a hacerlo terminar dependiente de esta actividad. Iba a decir adelante, no, ¿a dónde pasa? Ahí debió pasar. Sí, ¿verdad? Sí. Pero no pasa. Pues, ¿Está programado de otra manera? Vamos a ver si- ¿Quién podrá La depender? flechita. No pasa una flechita. Debería ser así, pero no. Ah, porque será porque está señalado. Ah, está seleccionado. Porque está seleccionado, ¿viste? Quita la. Estás bajando la imagen. Pues sombrea la diapositiva en el lateral. No, ya. Sombrea Déjame ver si eso ya ahí debería. ¿No? No. Sombrea la diapositiva, a ver. Y si lo hacemos así, no podrán con nosotros, ¿vale? Sí, claro. ¿Será así? ¿En cada uno hacerlo así? Creo que se va a tener que hacer así. Bueno, ahí un poco el contenido se ve difuso. Ahora bien, tomando en cuenta que las adicciones se presenta como un fenómeno psicosocial desde que la vida es vida, desde que la persona padece de dependencias o actividades que no favorezcan a su vida, sino que vayan destruyendo, degradando o maltratando. La droga, sabemos, ha existido, la sustancia de origen natural, sintético, químico, semisintético, hoy en día es lo que más abunda. Pero todavía, curiosamente, existen las prácticas adictivas y dependientes de las drogas en presentaciones, por ejemplo, que es un dato curioso, de las drogas en presentaciones de origen natural. Hoy en día hay muchas drogas químicas, sintéticas y bioquímicas procesadas, pero todavía, repito, esto no es un dato que dicen Jesús Peñalosa, esto es un dato que las estadísticas de los especialistas en la materia, a nivel de registro y evaluación, indican que muchas de las prácticas dependientes de sustancias son aún de origen natural o vegetal. Ahora bien, comprender que los factores psicosociales es lo primero que tomamos en cuenta desde el modelo psicosocial para poder empezar lo que decía el doctor allá, la educación, en este caso la psicoeducación. Yo necesito sentar al paciente, es difícil, sí, pero yo necesito sentar al paciente según sus condiciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales en contexto, pero también necesito sentar a la familia. De hecho, más a la familia que al mismo paciente adicto es con quien yo trabajo. El terapeuta psicosocial, como primer contacto en salud, cuando se trata de adicciones y procesos reeducativos, es el primero que atiende, aborda y le echa el cuento a la familia y recibe información para poder de aquí hacia allá retroalimentar en algunas orientaciones o procesos que puedan ser asumidos. Siempre contando, creo que también lo escuché acá al llegar, con el proceso voluntario, que es cuando la persona entiende que está embromado, acorralado. Lo llamamos mucho cuando la persona toca fondo. Pero ¿en qué momento toca fondo cada paciente? En el momento que ya está tras las rejas, en el momento que ya está en borderline, hablando a nivel psiquiátrico de trastorno. ¿En qué momento toca el fondo el paciente?
Pues entonces esas acciones preventivas de abordaje familiar son las que inician identificando aquellos factores psicosociales en el paciente, llamamos al paciente al adicto, y en la familia directa de este paciente. Ahora bien, recordar un poco que los factores psicosociales se identifican como modelos o patrones. Estos modelos o patrones, de una forma o desde un significado generado por los colectivos humanos. Por eso es que se habla desde la dimensión social. Yo no puedo comprender al paciente como uno si antes no comprendo la historia biográfica que hablaba el doctor ahorita, de qué pasó con ese paciente o qué está pasando ahorita con ese paciente de acuerdo al nivel de adicción que presenta, que es lo otro. Ahora bien, significativamente generan los humanos o como humanos los distintos niveles de análisis posibles: psicodinámico, comunitario, organizacional y social, que es donde estamos ahorita específicamente. Si identificamos un poco más el concepto, los factores de riesgo son aquellas características o circunstancias naturales, biológicas, psicológicas o ambientales o contextual que en presencia aumenta la posibilidad de que afecte la salud integral de esa persona. Entonces, de primer plano, yo no puedo atender a un paciente en adicción, salud, si antes no empiezo a saber un poco de dónde viene, cuál es su historia, cuál es su contexto. Vamos con unos datos específicos. Un joven común adolescente de 17 años, adicción, presenta adicción del creepy, que es muy común este patrón, por cierto. Ahora bien, yo me voy directamente a lo que mi cabeza y mi experiencia me dice, vámonos al tratamiento. Pero mucho antes de yo ir al tratamiento por lo que ese paciente viene, yo tengo que saber bajo qué contexto, bajo qué ambiente psicológico, social, ambiental, natural, esta persona inició o mantuvo una adicción o una dependencia ya a dicha sustancia. Ahí inicia entonces la identificación de estos factores de riesgo psicosociales en el paciente junto o conjunto a la familia. Claro está, hay otros elementos importantes a cuidar. Si el paciente es menor de edad, ¿va a decir todo tal cual? No, va a esconder información. ¿Con quién valido yo esa información? Con la familia. Hay otros instrumentos que en este abordaje, ya empezamos en el procedimiento, por ejemplo, hay un instrumento que se denomina patrón de consumo. Un patrón de consumo es un instrumento ya predeterminado con algunos aspectos para indagar sobre el paciente, el adicto, cuál, cómo y qué tiempo promedio, según la estadística pueda arrojar, ese paciente tiene una droga o otro tipo de droga. Más lo que me dice la familia, más lo que él me pudo decir de su propia cuenta, entonces es cuando se coteja, se evalúa en el equipo interdisciplinario, en este caso es terapeuta, psicólogo y psiquiatra, y el psiquiatra también actúa desde lo que es la perspectiva médica general, en ese sentido, y se hace entonces lo que sería el abordaje familiar de confrontación. Ese es el procedimiento. Ahora bien, ¿por qué el patrón de consumo ayuda al terapeuta para indagar un poco acerca de la posición y el estatus de compromiso adictivo que tiene la persona? Porque lo que él no me dijo por su propia cuenta, por las circunstancias, es menor de edad, está presionado, está fuera de foco, entre otros elementos, el mismo patrón me lo va a decir. Porque hay una característica común en los adictos, y más si son jóvenes, y es que ellos, como están dimensionados en algunos trastornos conductuales, como la cleptomanía y la mitomanía, entonces ellos mismos caen en su trauma. Esto es muy común. Cuando esto sucede es que el patrón de consumo arroja cierta información y es cuando el terapeuta llama al equipo multidisciplinario, en este caso el psicólogo y el psiquiatra. Pero esto se da todo específicamente desde lo que es el inicio de abordaje a través de la identificación de factores psicosociales de ese paciente y de esa familia o de ese contexto. ¿Por qué me permito indagar un poco sobre esto para comprender el modelo psicosocial en adicción? Porque, y algo de eso he escuchado cuando llegué, porque se cree que abordar o atender a personas en adicciones es nada más una sustitución
de fármacos, en el caso de los antidepresivos, ansiolíticos u otros, y resulta que no es nada más eso, es comprender que la historia que trae esa persona, sea joven, sea adulto mayor, que también hay pacientes adultos mayores con problemas de adicción, se pueda ver a sí mismo dentro del degrado personal que está llevando en su vida. Esto es complejo, esto es difícil, pero por supuesto estamos hablando de que tiene no sé cuántos años perdidos sumergidos en la misma droga. Llegar a comprender es la meta, pero más aún la meta se basa en que la familia logre comprender todo aquel daño, todo aquel despojo, todo aquel deterioro que ese paciente a través de su consumo ha dañado, ha ocasionado o ha generado. Entonces la meta es educar a la familia como sistema de apoyo al paciente dentro de su propio sistema de riesgo psicosocial. Por eso es que se asume como un fenómeno psicosocial, no es nada más que, bueno, tiene tal consumo o tiene tal conducta. Esas son consecuencias del principio de enfermedad. Por eso es que la adicción se reconoce como una enfermedad que debe y merece ser atendida multidimensionalmente. Es la otra característica. Si multifactorialmente son, valga la redundancia, múltiples los factores que afectan, yo no puedo atender al paciente, a la familia, bajo un solo enfoque. Yo necesito abarcar, atender y cubrir todas las dimensiones de ese paciente, de ese sistema y de esa historia. Por eso es que se habla de la visión integral, multidimensional. ¿Qué pasa en lo biológico? Lo decía ahorita el doctor, en la historia biográfica. ¿Qué pasa con lo psicológico? Hay algunas alteraciones psíquicas degenerativas, hay algunas afecciones neurológicas. ¿Qué pasa con lo psicológico de esa persona de allá hacia acá? ¿Qué pasa con lo social? ¿Cómo fue criado? ¿Cómo fue el sistema de educación y valores de esa persona? ¿Estuvo, no estuvo? ¿Carente, bajo, alto? ¿Qué pasa con lo espiritual? Desde el punto de vista de la esencia, de los valores humanos cristianos. Esto rompe barreras más allá de quien profesa o no profese fe. No estamos hablando de presencia en elección, estamos hablando del espíritu de la persona, del alma, lo que no se ve pero que está, lo que va más allá, lo que trasciende. Y una última y no menos importante dimensión, la cultural, la ambiental o la ecológica, lo que según el ambiente influye, lo que dije al principio. Yo influyo en el entorno influye en mí. Entonces, bajo esa mirada integral, dimensional, biológica, psicológica, social, cultural, ecológica, ambiental y espiritual, es que se aborda, es que el terapeuta es formado, en este caso capacitado, para poder comprender el fenómeno psicosocial que se presenta en cada adicto, en cada sistema, en cada familia. Ahora bien, esto es solamente del terapeuta psicosocial. Por los momentos, según el pensum de estudio que recibimos en Cupio y que en la Carabobo un poco reciben los terapeutas, muy bajo, a diferencia del de Cupio, porque están en los hogares que de Venezuela, especialistas en reeducación por motivos de adicción. Entonces, es muy comparativo. Ahora bien, los psicólogos conocen y están formados bajo estos conceptos de adicciones desde el modelo psicosocial, muy bajo, casi que nulo. Si me permiten, yo tengo testimonios en lo personal y profesional, doctor, de que llegan personas, pacientes, familias en adicción altamente comprometidos, no solamente en profesionales a nivel privado, como por ejemplo yo u otros colegas que trabajan, que vienen de un psicólogo, vienen de un proceso psiquiátrico, con respeto por supuesto de ustedes médicos y psiquiatras, y no hallan de qué manera, como dice uno coloquialmente, entrar. Porque dentro de la estructura del fenómeno psicosocial no se estudia, en todos los casos de pensum y de formación en esta área, no se estudia el fenómeno como fenómeno, sino que se estudia la medicina como medicina, la farmacología como farmacología, y las dependencias ya son consecuencias. Pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa durante? ¿Qué pasa en el desarrollo y en el degrado de esa persona dentro de la conducta adictiva, dentro del proceso adictivo? Eso es lo que reconocemos como fenómeno psicosocial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Somos responsables directamente los terapeutas psicosociales en formación? Sí, pero no podemos ser los únicos, porque esto es atendido, o merece ser atendido multidimensionalmente,
multidisciplinariamente, interdisciplinariamente. Porque el terapeuta psicosocial es ese primer contacto que aborda, que orienta y que acompaña, pero el psicólogo es ese profesional que en lo clínico lleva un proceso individual. Cuando hay compromisos más clínicos en consecuencia de las dependencias o las adicciones en patrones. Y el psiquiatra, por supuesto, siempre cumple su tarea cuando los niveles de compromiso psiquiátrico pues están demandando la atención. Factores psicosociales es apenas el principio de aquel iceberg que muestra una punta, pero que hacia abajo y en el fondo hay toda una cantidad de elementos que inciden en la afección de la persona y de la familia en adicción. Entonces, ¿en qué nos basamos? En los factores psicosociales de tipo protección, que son los otros factores psicosociales que se denominan, unos son de riesgo, es donde la persona se ve comprometida en degrado a su salud, según ambiente psicológico, social, familiar, colectivo. Pero los factores psicosociales de protección, como su palabra lo indica, son aquellos que nacen de esa misma persona como habilidad, como recurso, como posibilidad para poder acompañarle durante su proceso. Y es lo que llamamos proceso reeducativo. ¿Sí? El paciente no es consciente de eso porque está perdido, está nublado, está cegado, está enfermo. La adicción es una enfermedad, eso no se discute, porque compromete la salud integralmente. Por eso requiere ser atendido dimensionalmente, integralmente. Entonces, esos factores de protección se fomentan en el proceso individual con el paciente desde lo terapéutico, desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, desde lo social, desde lo orientativo, que es el equipo multidisciplinario, pero también se atiende sobre todo en la familia, porque los factores de protección psicosociales para la atención de un caso de abordaje por adicción, el 70-80% es dependencia del apoyo familiar. Tan solo un 20-30% es lo que debe rendir o responder el paciente comprometido en la adicción. Entonces, cuando tú escuchas esas cifras que no son inventadas, son estudiadas y calificadas, tú dices, ya va, pero entonces lo que estamos queriendo hacer, pretendiendo hacer desde un abordaje profesional a las adicciones, requiere replantearse, porque se asume que es todo con el adicto. No, es más con la familia, con el sistema, con la historia, con lo colectivo psicosocial que está sucediendo. Entonces, esos factores de protección inician a trabajar desde una misma naturaleza biológica, psicológica, social, familiar, en materia de protección a la persona. Por eso es que hablamos de la dimensión psicológica, biológica, social, pero también hablamos de la dimensión espiritual, desde lo que es el respaldo, el restablecimiento, la conciliación, el perdón y muchas cosas más que ya vamos a ver al final de la presentación. Ahora bien, esto es tan solo el panorama para comprender que la adicción o el consumo y tráfico de droga compromete la vida de la persona completamente. Por tanto, desde los factores psicosociales de riesgo y de protección es que inicia el proceso orientativo psicoeducativo para tratar la enfermedad. ¿Salvar a la persona? Sí. Ya sabemos que sanar es un proceso de todos querer gozar. Pero hablamos de salvar a la persona. Porque si yo tomo en cuenta la dimensión espiritual, yo no estoy hablando de que usted se va a curar de tal adicción. Es que usted necesita salvarse de esa adicción. Porque si esa adicción le está comprometiendo, le está arrastrando a destruir su vida, la vida de su familia, de su sistema, entonces quiere decir que de cajón o de raíz necesita no solamente sanar, que es lo que llamamos rehabilitación, reeducación, en este caso desde lo psicosocial, sino salvarse de sí mismo en lo que esa enfermedad le produjo, le hizo actuar y a donde cayó tan bajo, ¿no? Hablamos de dignidad, hablamos de moral, hablamos de valores, hablamos de principios, hablamos de dimensiones sociales e interpersonales del ser humano. Por eso salvar es la meta más allá de sanar. Esto toca que sea así. Bien. Hablando un poco entonces de esa dimensión psicosocial,
basada en la identificación de los factores psicosociales de riesgo y trabajando a favor de los factores psicosociales de protección en el adicto, pero más en la familia del adicto, es decir, en el sistema familiar. Entonces se plantea este esquema que muestra un poco, según 4 elementos, que conocemos como el instrumento identificativo de matriz FODA o DOFA. ¿Lo conocemos? FODA o DOFA. Un instrumento maravilloso y valioso para identificar y trabajar a favor de esos 4 elementos, tal cual y como se encuentran. En este caso, la dimensión es personal. ¿Sí? La dimensión del instrumento matriz DOFA, basado en estos 4 elementos, es personal. ¿Cuáles son los 4 elementos? ¿Qué pasa con las fortalezas? ¿Qué pasa con la oportunidad? Elementos positivos, ¿sí? Desde lo personal en dimensión. ¿Qué pasa con la debilidad? ¿Qué pasa con las amenazas? Desde la dimensión personal. Elementos negativos o por trabajar. Pero estos 4 elementos me llevan a unos valores o a otros elementos si se quiere. ¿Qué pasa en la debilidad y en la amenaza? Hay una realidad. ¿Qué pasa en la fortaleza y en la oportunidad? Hay también una realidad interna por atender. Entonces este esquema busca mostrar que el proceso individual con el adicto, con el paciente, con el sujeto o el consultante, inicia paralelamente con la familia para que esta identificación en cada una de esas personas que conforman el sistema pueda ser atendido profundamente. Entonces, en la realidad interna, fortaleza y debilidades, es cuando ubicamos al sujeto que se ve influenciado en ese entorno, o cómo influye ese sujeto desde su realidad interna en ese entorno. Está influyendo bien, está influyendo mal, está influyendo según lo que recibió y trae, o está distorsionado a la realidad. Y desde el elemento o la realidad externa, y amenazas, el contexto determinantemente influye en la persona. Es lo que entendemos como aquella persona comprometida en adicción en proceso destructivo. Es autodestructivo, pero también es colectivo en destrucción, desde lo que el contexto puede influir. Ahora bien, es determinante que esa influencia en una persona joven, adulta o adulta mayor, decimos siempre que es su responsabilidad. Usted no es pendejo para hacer lo que se sabe que no está bien o que no le hace bien a su salud. Pero ¿qué pasa con los altos índices de influencia que arrastran? Sobre todo cuando hablamos de aprobación grupal, cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales, cuál es mi entorno, siempre es riesgo, riesgo, riesgo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entrar al riesgo. Y eso se puede entender como el que inicia a consumir por curiosidad o por alguna otra razón. Son los tipos de consumidores: experimental, curiosidad, por iniciativa, por aprobación grupal, por búsqueda de nuevas sensaciones. Son algunos de los tipos de consumidores. Es decir, la influencia del entorno es altamente incidente en que el individuo se encuentre en un proceso destructivo en adicción. ¿Qué hacer bajo esta realidad que es externa con estos 2 elementos? Bueno, hay que trabajar fuertemente por una realidad interna bajo estos 2 elementos. Debilidades son las cosas que todos poseemos, que sabemos que no nos hacen bien, pero que necesitan ser cambiadas o transformadas para que sí nos favorezcan. Debilidad se entiende como desventaja, aquello que yo tengo que no me ayuda, que no me hace crecer, pero que no puede ser delastrado de mí. Al contrario, tiene que ser atendido para llegar a transformarse en lo que entendemos como fortaleza. Entonces encontramos en la persona una capacidad versus un proceso destructivo que puede convertirse en un proceso constructivo. Esto muestra, en definitiva, según el abordaje psicosocial y el modelo psicosocial, que el proceso va creciendo a medida que los sujetos, los atendidos, los sujetos, van participando consciente y presentemente del proceso. Si ustedes me preguntan ahorita, llevando a experiencias válidas, todos los procesos son óptimos y logran alcanzar el proceso de rehabilitación o reeducación. Mira, la verdad es que de 20, 2. De 15, 1, 2, 3. Esto es una realidad, pero no podemos
quedarnos en esa verdad que cada vez aumenta en destrucción según los elementos sociales, y nosotros individualmente nos vemos atados de manos frente a esas cifras de destrucción y de deterioro, pero a su vez nos vemos con los brazos abiertos sabiendo que hay una responsabilidad educativa, que no es la droga la que tiene que parar, no son los traficantes los que tienen que parar, es la persona que debe saber cómo actuar y cómo educarse y cómo formarse para mantener factores de protección y poder disminuir los factores de riesgo. ¿A dónde se da esto? Bueno, en las aulas de clase, en los procesos orientativos, en las charlas psicoeducativas por adicciones, atendiendo a la familia, para que esas cifras en vez de 20 sean 2, puedan ser de 20-20, de 20-15, y no llegar a las altas consecuencias mayores, que son 3 lugares seguros siempre de cada proceso de adicción: la cárcel, situación de calle o psiquiátrico, y por supuesto el cementerio. Y esto es una verdad y lo sabemos, pero no vemos a largo plazo que eso puede pasar con mi adicción, con mi conducta desadaptada, con mi compromiso adictivo, que no sé cómo tratarlo porque no he ni siquiera pedido ayuda, no he siquiera tenido la oportunidad de ser orientado o acompañado dentro de mi degrado de salud que estoy teniendo. Entonces, este esquema, repito, presenta una responsabilidad individual, pero paralelamente una responsabilidad del sistema familiar y social desde los competentes profesionales que tenemos vela en ese tiempo. Desde una corresponsabilidad en el conocimiento psicoeducativo a la adicción como un fenómeno psicosocial. Cada sujeto, para generar los cambios internos y externos que favorezcan su calidad de vida y bienestar, es decir, la comunidad, debe poseer claridad de cuáles son sus factores de riesgo y sus factores de protección. Empezando por allí. La persona, cuando es adicta y se encuentra en un nivel de adicción, ni siquiera sabe quién es, dónde está parado, hacia dónde va. Eso es lo primero que hay que atender. Más allá de un proceso de sustitución de medicamentos o de algún psicofármaco, como lo decían ahorita los psiquiatras, es empezar a atender la vida de esa persona desde lo que está transgredido, desde lo que está deteriorado, desde lo que está dañado. Difícil, complejo, con responsabilidad, sí. Pero ¿de qué manera entonces podemos empezar a educarnos de este fenómeno que desde que la vida es vida está existiendo y cada vez va en aumento? Y nosotros cada vez desconocemos más de cómo tratar la adicción o dónde iniciar verdaderamente. Rápidamente acá es solamente el refuerzo de la dimensión social en lo que hay que atender y fortalecer según unos valores y unos principios. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor? Para no abusar. El ser social, es decir, la dimensión social del hombre, de la persona, se basa en unos valores, pero también en un proceso histórico social. Algunos de esos valores son denominados como principales o como columnas vertebrales en lo que refiere a la dimensión social del hombre. El valor del liderazgo, el valor de la solidaridad, el valor del trabajo en equipo como iniciativa o proactividad y la motivación. Estos son valores asociados a la dimensión social que se plantea en esta propuesta de abordaje psicosocial. Pero vayamos un poco a lo que históricamente se reconoce como estructura social del hombre. Trata sobre el papel de las sociedades en el ser del hombre, es decir, en cómo me desenvuelvo y lo que hago. En primera parte, la dimensión caracterial, social e histórica de los seres humanos. En una segunda parte, entonces, hablamos de las formas de organización social, es decir, cómo está la estructura. Se analiza el proceso de socialización, de interrelación. ¿Qué pasa con una familia y otra? De un estatus alto y un estatus bajo. ¿Son iguales las necesidades? ¿Son iguales las formas de actuar? A eso se refiere esa estructura o forma de organización social según una historia natural hacia acá. A lo largo de las etapas de la vida, ¿qué pasa con esa estructura organizacional social de la persona? Según el entorno comunitario, nuevamente volvemos al principio, yo influyo en el entorno influye en mí.
cómo es esa influencia que yo tengo hacia allá, cómo es la influencia que yo recibo hacia acá. Según el entorno sociocultural amplio, ya lo dije en la visión integral, no solamente biológico, social, espiritual, psicológico, es también cultural o ecológico ambiental. Ahora bien, según esta primera parte y la segunda parte, donde tomamos en cuenta algunas características históricas del ser humano en su evolución social y cómo actuamos socialmente según organización y estructura, entonces se reconoce entornos de construcción social e historia del hombre, para llegar entonces a algunos elementos ya más definidos. Agentes de socialización y formas de organización social. Es un poco de lo que en esta etapa vemos como referencia. Hay un proceso de socialización a lo largo de las etapas de la vida. ¿Cómo sucedió ese proceso? En la historia de Jesús Peñalosa, ¿cuál ha sido ese proceso? En la historia de Jennifer Tovar, ¿cómo y cuál ha sido ese proceso de socialización en sus etapas de vida? En la historia del doctor, en la historia de cada uno de nosotros. Es lo que se toma en cuenta en principio para comprender la dimensión social de la persona. Socialización en función del entorno amplio, es decir, la integridad de todos los aspectos que van a ser tomados en cuenta y que ninguno debe ser menos o más. Todos los aspectos de la visión social del hombre son tomados en cuenta y considerados importantes para poder llegar a donde se requiere llegar, en el bienestar o en la mejoría de esa persona según el análisis social. Para eso entonces se plantea un recurso más dentro del modelo psicosocial. Nosotros hablamos de la visión integral del hombre, una visión un poco antropológica, ¿no? Que es la biopsicosocial espiritual. Hoy hablamos de una quinta dimensión, que es la cultural o ambiental y ecológica. Tomando en cuenta entonces el análisis social, histórico y cómo organizativamente actuamos en la socialización, hay algunos elementos o recursos que el modelo psicosocial plantea. La OMS y la OPS, Organización Mundial para la Salud, Organización Panamericana de la Salud, viene haciendo muchos aportes, muchos estudios, muchos, no descubrimientos, sino clarificación de lo que ya poseemos como seres humanos para poder actuar en cuidado de una salud integral. Ese es el enfoque. Dentro de tantos recursos, la OMS y la OPS en su momento, por allá en el año 1800 y tanto, llegando a los 1990, plantearon algo que denominaron competencias psicosociales. Y en otro nombre un poco más humano, un poco más cercano, lo denominaron habilidades para la vida. Esto comenzó en el año 1980 y casi llegando a 1990. Y se concretó en 1993 cuando dijeron al mundo: aquí tenemos un recurso que nos es útil a la salud de toda persona bajo todas circunstancias. Y la denominaron habilidades para la vida. Resulta que las habilidades para la vida no es más que valores y capacidades que todos poseemos para afrontar efectivamente una situación u otra. Eso es lo que significan las habilidades para la vida. ¿Por qué digo que son valores? Ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son cada una de esas habilidades para la vida? Ellos definieron 10 habilidades para la vida. Pero resulta que no se limitó a 10 habilidades para la vida para que todos sepamos y utilicemos el recurso frente a la vida en afrontamiento y solución, sino que denominaron grupos de habilidades. Entonces las habilidades para la vida son 10, ya vamos a mencionarlas para conocerlas un poco genéricamente. Pero los grupos de habilidades se interrelacionan con la dimensión integral del hombre. Hay grupos de habilidades de tipo sociales, ya vamos a hablar de ellas, que es la que estamos basándonos ahorita. Hay grupos de habilidades de tipo emocionales y hay grupos de habilidades, un poco más al área medicina y psiquiátrica, cognitivas. Grupos de habilidades sociales, vamos a hablar de ellas, grupos de habilidades emocionales, grupos de habilidades cognitivas. Entonces dijeron, si este recurso es humano, es innato, es propio, ¿por qué no darlo a conocer como un recurso de afrontamiento de la vida, de efectividad, bajo toda circunstancia y posición de riesgo? Para llegar entonces a establecer una protección y una ayuda a la persona, a la familia y a la sociedad, en esa triada, ¿no?
Bueno, estas habilidades para la vida, o también llamadas y reconocidas competencias psicosociales, no son más que habilidades y valores que están intrínsecamente según nuestro sistema educativo. Muchos de nosotros no conocemos. Yo no sé si acá ustedes habían escuchado de habilidades para la vida. Sería interesante saberlo. Doctor, ¿usted ha escuchado habilidades para la vida? Los planteamientos de la OMS. Ajá. De la OMS. Sí, Pero a nivel vago o a nivel a nivel general. general. Ustedes, apreciados médicos, psiquiatras, estudiantes, fíjense, yo escucho eso en donde me paro, que voy a formar y educar al respecto, y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no sabemos lo que es propio de nuestra vida de forma integral para afrontar toda circunstancia? Eso no escatima profesión y perfil, es la salud del hombre. Esa materia la debes de dar Eso debe ser, como decimos a nivel de pensum, doctor, eso debe ser tronco común, columna vertebral, transversal, eje transversal. Pero también Jesús, hay un tema del estigma con las siglas. Entre otras cosas. ¿Ok? Por lo menos eso es lo que yo consigo. De hecho, yo las disfrazo. O sea, tú sabes que yo en el modelo salutogénico, Sí. cuando tú ves mi instrumento de medición, yo mido habilidades para la vida. Pero no le llamo habilidades para la vida, porque cuando tú dices OMS, parece que estás hablando del coco, de la cosa, del imperialismo. ¿Sabes? Hay un tema y un estigma cuando tienes eso que se infunde descubrimiento para mí con la carrera y que tú sabes que eso es base de lo que yo hago todos los días. Bueno, pero yo las llamo más, a propósito de eso, Jennifer, que es interesante saber y manejarlo, ¿por qué? Porque sí, hay un show o un tema mediático, político, social, que de acuerdo a la OMS, los aportes u otros puntos de vista universal, hay allí algunas injerencias o diferencias. Pero bueno, eso no nos puede afectar en cuanto a lo que sí es cierto, que el recurso es útil a la vida de toda persona. Es donde nos estamos basando hoy para reconocer y hacer valer. Por eso yo lo llamo más que habilidades para la vida. Lo que pasa es que es el nombre, y fíjate que el nombre te lo indica. ¿Para qué son? Para la vida. Y así de literal y de coloquial es. Para afrontar efectiva y saludablemente la vida. Punto. Por eso están ricas y basadas en valores humanos, principios humanos y habilidades de estos tres grupos: cognitivas, sociales y emocionales. Pero yo le denomino más por eso competencia psicosocial. Porque dentro del modelo psicosocial, mi nombre y mi apellido, mi sangre que corre por las venas como terapeuta psicosocial, es en todo momento que lo utilizamos. La competencia psicosocial sencillamente es en lo que yo me hago competente en un entorno social. Yo ahorita estoy gozando de habilidades comunicativas para poder dirigir a ustedes un mensaje claro de acuerdo a este tema. Punto. Yo aquí estoy llevando a cabo algunas de esas habilidades y competencias psicosociales. Entonces, según los grupos de habilidades, que son 10, las 10 habilidades y los grupos de habilidades que son 3, sociales, emocionales y cognitivas, nos basamos en esta ocasión en la interpretación de habilidades de tipo sociales. Porque estamos analizando qué pasa con lo social para poder abordar psicosocialmente una persona, una familia o un grupo comprometido en adicción. Comprender el fenómeno psicosocial desde lo social de la persona y la interrelación que mantiene. Algunas de estas habilidades para la vida se denominan, entre ellas, la empatía. ¿Qué sabemos nosotros que es la empatía? ¿O cómo lo reconocemos? Ese es el concepto más básico que han dado. Y no tengo nada con eso. Pero voy a compartirles una visión un poco más amplia y más humana, por cierto. Ajá, pero ¿qué es la empatía? ¿Un valor? ¿Sí o no? Un valor universal, así como el respeto, como la solidaridad, como la amabilidad, como la empatía lo hemos conocido siempre como un valor indispensable e importante en nuestra vida, desde que estamos pequeñitos, desde un entorno escolar, desde un entorno familiar, comunitario, empresarial, laboral. Resulta que la empatía es reconocida y denominada como una de las 10 habilidades para la vida. Y por favor, por amor a Dios y a nuestros perfiles en una salud, no es nada más decir yo me pongo en los zapatos del doctor. ¿Será que usted calza lo mismo que yo? Yo creo que no.
Lo que pasa es que son representaciones vagas que simbólicamente han querido hacer o establecer. Pero nosotros desde el conocimiento profundo de este recurso tenemos que valorar y cuidar lo que es verdaderamente. Resulta que empatía es, de acuerdo, no es limitante en tiempo, porque yo puedo comprender lo que al doctor ahorita le está pasando y entonces estoy siendo empático. Pero es mentira que yo me voy a poner en sus zapatos, porque su zapato no es la misma talla que la mía. Es decir, su problema que está ahorita ocurriendo no es el mismo que el mío. Entonces es mentira y se deriva de que es ponerme en el zapato del otro. Lo que sí es solidarizarme. Fíjate que habilidades para la vida se alimenta de valores entre valores, se interconectan, ¿sí? Entonces ser empático implica ser solidario, ser amable, ser condescendiente, entre otros. Entonces empatía no se limita a un tiempo presente. Yo puedo comprender que lo que le está pasando al doctor ahorita, al ser empático, puede traer mucho tiempo atrás, o puede que a mí me llegue a pasar lo mismo. Ahorita no me está pasando, pero en algún momento me pasó. Entonces por eso logro empatizar con el doctor. Y puede que a futuro también yo no sé qué va a ser al revés. Resulta que no fui yo el empático con el doctor, fue el doctor empático conmigo. Entonces la empatía trasciende más allá del tiempo, no es limitante en el tiempo. No se limita solo al presente. En que yo ahorita te comprendo, está bien, y mañana ya no te comprendo. Porque entonces eres indiferente, no eres empático. Eres frío, no eres caluroso, no eres cercano, no eres humano. Y muchas veces juzgamos a la persona que no es empática. Pero es que hay que saber qué está pasando con esa persona que no mostró empatía. A eso también trasciende la empatía. No es nada más el que logra ser empático con el que necesita. Es que hay que ver que el que no fue empático en un momento que podía hacerlo, ¿por qué no lo fue? Eso son habilidades. Comprender la esencia humana basada en valores para afrontar competentemente, efectivamente, la vida. De manera que implica alimentarnos, formarnos en ella. Y es lo que propone la OMS. La OMS no solamente las dio a conocer, la OMS propuso una síntesis para que se entendiera que habilidades para la vida es tan importante como, por ejemplo, educar a un niño en valores. Forma parte de la educación de la vida, o sea, no para la vida, para siempre, para un momento u otro. Entonces, empatía, una de estas habilidades para la vida. Otra de las habilidades sociales denominadas son las relaciones interpersonales. Aún nos mantenemos en esta dimensión social del hombre para comprender un poco el fenómeno psicosocial de las adicciones y el sistema familiar, cómo funciona. Las relaciones interpersonales, como aquellas que reconocemos, en poder efectuar ligera, tranquila y efectivamente una relación interna en un contexto o en otro. Si es a nivel familiar, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? Si es a nivel laboral, ¿cómo mantienes y cuidas tus relaciones? Si es a nivel de amistad o de colegas o empresarial laboral, ¿cómo las mantienes? De manera que la capacidad de relacionarnos interpersonalmente implica estar bien parado en lo que tú eres, tener bien definido lo que tú eres y tienes para compartir, para que cuando venga un aporte de ti hacia mí, si no me favorece, entonces yo pongo la trampa en defensa y cuidado de mi personalidad. Por eso interpersonal quiere decir que lo que yo mantengo en relación y compartimiento es bueno de aquí para allá, y si es bueno de allá para acá es recibido, pero si no es bueno o es negativo, yo tengo la capacidad de frenar, o de no absorber, o de no recibir, por decirlo de alguna manera. De manera que las relaciones interpersonales nos exigen, nos demandan trabajar fuertemente en nuestra dimensión personal. Yo necesito confianza, estima y seguridad, o autonomía también, que son otros rasgos del carácter. Y una última habilidad denominada dentro del grupo de las habilidades sociales es la comunicación asertiva. Fíjense, bien sabemos que la comunicación es aquel lenguaje natural y efectivo que la persona comparte hacia otro individuo o entre otras personas para poder transmitir información, un mensaje, una intención, ¿sí? Pero la comunicación no puede ser solo comunicación y ya. Es decir, yo no solamente me baso en comunicarle algo a Jennifer. Me voy más allá. Ese algo que yo requiero comunicarle a Jennifer debe tener un propósito. Y ese propósito debe
debe ser en cuidado de lo que yo estoy transmitiendo verdaderamente pueda ser recibido acorde a la intención que maneja. Entonces por eso es que se le agrega el verbo asertividad, ¿sí? La comunicación no es solamente comunicación, es que merece, necesita ser comunicación asertiva, comunicación bien entendida, bien compartida. Y esto nos cuesta mucho a los mismos adultos. Entonces criticamos, juzgamos y castigamos a los niños cuando no se comunican bien entre ellos o entre un niño y un adulto. Yo como papá lo digo, y con responsabilidad de mi propia experiencia. Pero espérate un momento, ¿cómo tú estás llevando la alimentación comunicativa de una forma asertiva para que él que te está viendo, ellos que te están viendo, que están recibiendo de ti, puedan comprender que no es nada más comunicar y ya, como salga? Es hacer una transmisión de información con un propósito, con una asertividad compartida. Entonces la comunicación asertiva no se limita, repito y reitero, en solamente llevar un mensaje, sino que ese mensaje que estoy compartiendo aquí ahorita con ustedes pueda tener un propósito de enseñanza. Por ejemplo, mi comunicación asertiva ahorita con ustedes es de enseñanza, es de psicoeducación, es también de empatía, porque estoy entendiendo que no estoy solo en esto, que necesitamos juntos caminar en la comprensión de este gran fenómeno que nos está, discúlpenme la expresión, jodiendo la vida a nivel de sistema, a nivel de función y familia, a nivel de sociedades. Entonces, estas tres habilidades están consideradas dentro del grupo de habilidades de tipo social. Porque estamos hablando en este momento en el enfoque y en la dimensión social del hombre y cómo incide en la vida del individuo a través de una influencia positiva o negativa y cómo ese individuo va entonces a influenciar positiva o negativamente a ese entorno, que es lo que comprendemos como social. La dimensión social del hombre se refiere a la habilidad de relacionarse con otras personas, tan sencillo y natural como eso, lo que tú y yo hacemos y somos. Se obtiene mediante una comunicación que implique una escucha activa, así como la puesta en práctica de actitudes asertivas y empáticas con los demás. Aquí están tomando en cuenta las tres habilidades que acabamos de describir y mencionar. Fíjense, esto lo hace un terapeuta psicosocial dentro de una oficina o un espacio de atención de abordaje individual o familiar cuando se trata de recibir a un paciente o a varios pacientes por motivos de adicción. Pone en práctica o debe poner en práctica en consideración estas habilidades. Por eso es que tiene un sentido, no es ay qué bonita la empatía, ay qué bonito ser empático. Es que yo necesito esforzarme, prepararme y educarme respecto a esos recursos. Es un recurso finalmente. Es un recurso humano a los cuales todos tenemos acceso. Es lo que la OMS dice. Conozcan, sepan y contemplenlo en todo el sistema educativo, desde inicial hasta adulto. Por eso es que cuando yo escucho que nadie conoce, no ha conocido al respecto, digo, wow, todavía estamos tan bajos en los recursos que necesitamos y requerimos. Ajá. Ahora sí ya vamos finalizando. Se calculó bien el tiempo. Bueno, luego de esta comprensión un poco social y global, tomando en cuenta a la persona como lo que vale y como lo que es, y que no es la persona a quien atacamos o atendemos por motivos de adicción, son las conductas, las enfermedades y lo que ha ocasionado que esa persona actúe o se encuentre comprometida bajo ese estado de salud. Eso es indispensable para un terapeuta psicosocial tomar en cuenta. Yo no puedo atacar a la persona que llegó acelerada y exaltada bajo una dosis de licor. A mí me pasó y me ha pasado muchas veces. En lugares que de Venezuela atendemos N cantidad de casos, bajo N cantidad de circunstancias. Y es difícil comprender que la persona que me está atacando por encontrarse bajo los efectos del alcohol u otra sustancia o otro tipo de droga, debo yo comprender desde lo humano y desde lo intelectualmente manejable que está fuera de su realidad
persona está fuera de su posición estable. Entonces, esa persona